Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes a Ruta de Actualidad, de nuestro encuentro de todas las noches, la mejor forma para terminar y empezar el día, siempre a través de la poderosa señal de esta planta televisora que cubre nuestro hermoso país, que podemos ser también vistos gracias a la magia del satélite y a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet a nivel de globo terráqueo, y donde intentamos criticar lo malo y resaltar lo bueno independientemente a quien lo haga. Desde hace casi 20 años proveemos tanto al público como a los invitados una plataforma donde puedan exponer sus puntos de vista, siempre dentro de las condiciones de respeto y de armonía. Usted es la parte más importante de esta relación y si algo le gusta o no le gusta del programa, siéntase en toda la libertad de manifestarlo a través de formas de contacto que nuestro señor director todas las noches nos las recuerda y que van desde el email hasta el Twitter pasando por las redes sociales, también teniendo en cuenta que si es de su parecer puede marcar el 809-861-9403, que es el teléfono de un servidor, y ahí puede usted manifestar cualquier cosa en la certeza que luego de la comprobación periodística, en caso de tratarse de alguna circunstancia o situación que esté aconteciendo en su entorno, vamos a hacer todo lo posible para coadyuvar a la solución de la misma. Esta es la Ruta de Actualidad. Yo soy César Duvernay y estamos formalmente en el aire. Miren, amigos y amigas que nos acompañan, me es muy grato pues enviar un cálido saludo de felicitación a alguien quien está cumpliendo años y es una figura que quienes son y fueron amantes de la lucha libre en las gloriosas décadas de los 70, 80 y 90, los van a recordar. Y me refiero a el Bobby Dock. Don Bobby Dock está celebrando su cumpleaños en el día de hoy. Ahí está en la gráfica junto a su hijo Miguel de Jesús, el Bobby Rap y un servidor. Y desde aquí pues enviamos todos nuestros buenos deseos para este emblemático ex luchador y árbitro dominicano, quien está celebrando un año más de existencia. El Bobby fue el árbitro que accionó en ese memorable combate donde Jack Veneno, a quien envío un buen saludo también, mi distinguidísimo amigo el campeón Jack Veneno, que está viendo la Ruta de Actualidad, cuando combatió contra el entonces campeón de la National Wrestling Alliance, Ric Flair, también retirado ya en estos momentos después de una fructífera carrera en la lucha libre norteamericana. Yo me atrevo a decir que la lucha libre mundial. Pues el Bobby Dock en ese momento fue el árbitro que tomó participación en ese memorable combate celebrado a casa llena en el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto, que en esos momentos rompió récord de asistencia. Bueno, el Bobby Dock está de fiesta de cumpleaños. Desde aquí envío mis felicitaciones, mis deseos para que Dios le dé mucha vida, salud, bendiciones. Y también es algo que refrenda a su hijo, él también luchador, ahora mismo en pasivo, vive en Puerto Rico, Miguel de Jesús, el Bobby Rap, quien también está viendo Ruta de Actualidad y para quien extiendo mi más caluroso abrazo. Entrando en materia, amigos y amigas que nos acompañan, en el día de ayer las funerarias se convirtieron en escenarios de dolor, toda vez que se rindió tributo a distinguidas personalidades fallecidas en los últimos 2 días. Estamos hablando que Armando Almanzar, Fulgencio Espinal, Junior de Palma, la señora Gladys Calventi de Ricard estuvieron expuestos en los diferentes centros funerarios, medularmente en la funeraria Blandino del Distrito Nacional, así como también en la funeraria del Jardín Memorial, y por allí desfiló una gran cantidad de personas para tributar sus respetos, darles el último adiós, pero también para manifestar su pesar por estos decesos. Nosotros nos sumamos también a esa acción. Estuvimos en el día de ayer en la funeraria Blandino, donde presentamos nuestros respetos a los fallecidos, en el caso específico de don Armando Almanzar, también de Fulgencio Espinal y de la señora Gladys Calventi, viuda Ricard,
la madre de nuestro queridísimo amigo Guillermo Ricard, y también la madre, también en paz descanse, de la fallecida e ícono de la democracia contemporánea, una mártir, Amelia Ricard Calventi, que desafortunadamente estos ciudadanos pasaron a mejor vida. Nosotros insistimos en nuestra petición a Dios Todopoderoso para que le dé descanso eterno, paz a sus almas y consuelo a sus familiares. En el caso específico de el fallecido Fulgencio Espinal, dirigentes de diferentes partidos políticos y personas de toda la colectividad, la sociedad dominicana, pues mostraron su pesar por su fallecimiento, que como ustedes saben murió el miércoles en un accidente de tránsito en la autopista 30 de Mayo y cuyos restos fueron velados ayer. Estuvo en la capilla 2A, donde parientes y conocidos le dieron el último adiós. Y había mucha gente, por lo menos en esa área específica. Yo les voy a ser honesto, amigos y amigas televidentes, yo todavía tengo ciertas dificultades para entender algún tipo de comportamiento que se da en esos escenarios que deben matizarse, gracias director, que deben matizarse por el dolor, por la pena, porque no estoy haciendo una crítica, para que no vayan a malinterpretarme, solamente que les digo que a mí se me hace un poquito difícil todavía asimilar, interpretar cómo la gente va a esos sitios a reírse, a cherchar, a ponerse contentos, por Dios. O sea, a mí se me hace todavía un poquito difícil, a mí, porque, no sé, que quizás enchapado y visualmente a la antigua como estoy, pues siento que esos son escenarios de dolor, de respeto, de pena, pero cada vez es más una especie de escenario donde las personas a veces hasta lo utilizan como pasarela. Y así no debe ser, ¿no? Eso independientemente al ejército de picapicas que se apostan en las inmediaciones para hacer su labor de pedigüeño. Pero mientras tanto, y al margen de eso que yo considero, en mi humilde opinión, es un contrasentido a lo que se vive en esos escenarios, fueron muchas las manifestaciones de tristeza, las manifestaciones de dolor, incluso de dirigentes políticos de partidos opositores. En el caso específico me refiero a don Fulgencio Espinal, quien muere en un accidente de tránsito, y casos como él, como el del mismo Junior de Palma, comunicador fallecido de un infarto que lo hizo rodar por las escaleras, muestra la fragilidad de la vida, la fragilidad de la existencia, la volatilidad de la misma, que en un momento dado usted puede estar y en otro ese mismo momento pudo haber sido su último momento. Y tristemente esa es nuestra realidad, la realidad de todos los que estamos en este Valle de Lágrimas, que es la vida, también escenarios de alegría. Por tanto, hay que disfrutar al máximo y sobre todo tener sus cuentas claras con el Creador, independientemente a la concepción que usted tenga del mismo. Como dije hace un momentito, dirigentes políticos de diferentes parcelas se manifestaron en palabras de tributo para don Fulgencio Espinal, y uno de ellos fue el portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena. Nosotros tenemos unas declaraciones que se tomaron a el portavoz gubernamental de comunicación en la funeraria, y si nuestro señor director las tiene listas, pues entonces vamos a escuchar las palabras de Roberto Rodríguez Marchena. Adelante, director. A servir a los demás, y de una familia muy querida y muy comprometida con el pueblo dominicano. Igualmente he venido porque sé que van a estar expuestos sus restos mortales aquí por la muerte de Armando Almanzar Rodríguez, un ciudadano ejemplar que luchó en la guerra de 1965, en la guerra patria de 1965, y que luego nos marcó a todos, a mí particularmente, con su narrativa, más que con la crítica del cine, con su narrativa. Aquel cuento del gato que escribió Armando, que fue premio de literatura,
pues a muchos adolescentes nos marcó en los años 70. Pero además Armando Almanzar Rodríguez era pariente mío por los Rodríguez, yo soy Rodríguez Marchena. De modo que a Armando lo comencé a querer desde muy temprano y guardo un gran recuerdo. Y lo otro es por Fulgencio Espinal. Fulgencio Espinal, un dominicano que ingresó en la política en los años muy difíciles, 61, 62, y lo hizo en el Partido Revolucionario Dominicano, que era el partido que representaba el cambio, que representaba las transformaciones sociales en la República Dominicana. Bueno, como ustedes escucharon, se expresó de don Armando Almanzar, crítico de cine, intelectual, una figura de amplio espectro en la sociedad dominicana, y luego pues de Fulgencio Espinal. Y sobre Fulgencio Espinal, repito, amigos y amigas televidentes, estamos hablando de una vida intensa que terminó con un accidente de tránsito, una persona que tuvo un episodio concurrido en su vida fuerte, fue la salida al país luego del gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco, que siempre la justificó como la necesidad ante una persecución política, y él había sido condenado por distracción de fondos públicos, salió del país utilizando una identificación falsa y pues luego retornó al país y se mantenía siendo parte del Partido Revolucionario Dominicano. En el día de ayer se le rindió tributo en esa colectividad política y en actos que encabezó el secretario general de la organización, Tony Peñaguaba, porque su presidente, Miguel Vargas Maldonado, está fuera del país cumpliendo roles oficiales en su condición de canciller de la República. Paz a sus restos. Amigos míos, el país ha seguido con mucha atención y expectativas las entrevistas en vivo que se están haciendo a los aspirantes a las altas cortes. Y esto es algo que nosotros saludamos. Entendemos que es importante que se haya hecho este cuestionario en vivo. Ahí estamos viendo las imágenes de cuando empezó a prepararse ese escenario con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, quienes entrevistaron hasta hace unos minutos a 21 aspirantes de diferentes extractos de la vida jurídica nacional, quienes expusieron sus puntos de vista, sus deseos de participar como miembros de la Suprema Corte de Justicia y también del Tribunal Superior Electoral, que van a ser los asientos que se van a elegir. Nosotros saludamos el que se haya estado haciendo este tipo de ejercicios a la cara del país para que las personas puedan apreciar los diferentes postulantes, puedan entender su capacidad, sus intenciones. Respondían preguntas de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente del mismo, que también es presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, y quienes tenían que responder algún tipo de inquietudes que tenían estos miembros del Consejo. El presidente Danilo Medina Sánchez, en algo que llamó mucho la atención, tuvo que poner en un momento dado el orden en cuanto al tiempo, cuando le dijo a la juez titular del Tribunal Superior Electoral y aspirante a continuar en esas funciones, Mabel Félix, que tenía que concluir porque se había extendido más allá de los 5 minutos que disponía para su presentación. Entonces el presidente Danilo Medina pues le dijo tiene que concluir, y ella le aclaró, bueno, pero es que le dieron un minuto más para explicar su trayectoria. Él dijo, no, pero es que esas son las reglas, al margen de que ella quería pues seguir hablando sobre lo que había sido su desempeño en la administración pública en instituciones como el Consejo Nacional de la Magistratura. Al ser parte de los magistrados que inauguraron el Tribunal Superior
Electoral, sostuvo ella que empezaron con más de 2.000 expedientes. Pero bueno, hubo también muchas preguntas de los miembros del Consejo a la magistrada Mabel Félix, pero digamos, amigos y amigas que nos acompañan, que uno de los momentos más significativos, gracias director, más significativos de todo esto, esta presentación que el país pudo conocer hasta hace unos minutos, fue este enfrentamiento en torno bien directo, bien álgido, del juez John Giuliani y el senador José Ignacio Paliza, quienes se enfrascaron en un debate en el que el magistrado defendió su postura en los expedientes políticos que ha tenido que fallar en esa alta corte, mientras que Paliza, senador por el Partido Revolucionario Moderno, también le cuestionó que sus 3 hijos estén cobrando en el gobierno, infiriendo que esto puede dar algún tipo de cercanía, vinculación, o en este caso favoritismo al oficialismo, a los que el magistrado le respondió que esa situación no le genera vínculo con el partido oficial porque él dice que no pertenece, y dijo que él sabe que sus hijos trabajan en el gobierno, pero que son mayores de edad y que tienen relaciones primarias con diferentes personas. Y así se manejó en un debate bastante fuerte, donde él también es miembro de la Junta Central Electoral, afirmó que en sus 57 años de vida nunca ha militado en ningún partido político y retó a cualquiera para que lo demuestre. Él dijo que agradecía la oportunidad de que le daba ese escenario para poder defenderse de una serie de señalamientos, porque, y ahí tiene razón, desde la condición de juez del Tribunal Superior Electoral no tiene la posibilidad de poder externar lo que piensa o lo que siente ante determinadas circunstancias o situaciones. Y es cierto, porque los jueces hablan por sentencia, pero que a través de esa posibilidad, de ese escenario, él podía poner muchas cosas en claro. Recuerdo que el presidente Danilo Medina Sánchez, luego de terminar su exposición, le dijo que se había defendido bien, que había puesto las cosas claras en esa dirección, y también llamó mucho la atención el momento en que Marino Mendoza, quien es miembro también del Tribunal Superior Electoral, pues habló de sus intenciones a repostularse en el cargo, diciendo que estaba yendo como quien va a defender su honra. Y esto se produjo luego que la diputada opositora y miembro del Partido Revolucionario Moderno y con un asiento mediante mandato constitucional en el Consejo Nacional de la Magistratura, le habló sobre todas las objeciones que le hicieron a los aspirantes a dirigir el Tribunal Superior Electoral. Y él dice que hay de algún juez que le tenga miedo a un medio de comunicación que se rija por intereses políticos o particulares para la toma de alguna decisión. Y se preguntó que cuándo se ha visto un juez que haya sido aplaudido por las dos partes durante un proceso, ya que siempre la parte afectada sale inconforme y procede a despotricar el juez. Ustedes saben, amigos míos, que además de Giuliani, aspiran a repetir como miembros del Tribunal Superior Electoral Mabel Félix y Marino Mendoza, así como su presidente Mariano Rodríguez, quienes han sido objetados por los partidos de oposición. El tema es interesante y repito, yo estoy contento porque el país en vivo, y reconocimiento a las plantas televisoras que han servido de plataforma para que todo el dominicano o dominicana aquí fuera del país que quiera darle seguimiento a esta importante jornada de conversación y de entrevistas pueda hacerlo. Es interesante, eso se aplaude, las personas han podido ver el perfil de cada uno, en estos casos de los primeros 21 que fueron entrevistados. Mucha gente valiosa, algunos lamentablemente muy deficientes, es la verdad, hay que decirlo, pero hay gente también valiosa, gente de mucho conocimiento, de mucha enjundia, que expresa un compromiso
tanto para las posibilidades de la Suprema Corte de Justicia como también la del Tribunal Superior Electoral. En el caso específico de los magistrados actuales, de los cuales de los 5 hay 4 que están aspirando a permanecer en sus asientos, yo soy de los que creen que por lo menos uno, cualquiera, no tengo objeción ahí, ni tampoco tengo predilección, que por lo menos uno debe quedarse. ¿Y por qué uno debe quedarse? Para que no se pierda la memoria histórica, para que haya una persona que, junto a los nuevos integrantes, pueda saber qué se hizo, cómo se hizo, cuándo se hizo. Porque si usted borra completamente todo lo que fue el pasado operativo, entonces puede tener algún tipo de problemas a la hora de visualizar, recomponer cosas y sobre todo pues no tener un testigo o una testigo que pueda manifestar qué pudo haber pasado en unas circunstancias determinadas. Entonces por eso yo soy de los que creen que por lo menos uno debe quedarse o una debe quedarse para no perder ese track, ¿no? Ese recorrido que se hizo hasta ese momento. Pero ustedes conocen mi punto de vista, ahí hay mucha gente buena, pero nosotros entendemos que estas dos opciones, Román Jaques Liranzo y Alba Bert Marcos, son dos aspirantes premium, dos personas que ya sea como miembros del Tribunal Superior Electoral o de la Suprema Corte de Justicia para llenar los asientos vacantes, darían un gran servicio a la patria porque son personas de probada hoja de vida, tanto profesional como personal. En el caso específico de Román Jaques, es juez suplente del Tribunal Superior Electoral. En el caso de la magistrada Alba Bert, es una jueza en ejercicio y yo entiendo que ambos aquilatan el bagaje profesional y también la fortaleza conductual, así como la hoja de vida adecuada para estar a la altura de esos asientos. Esto no significa que no haya otras personas que tengan también valor, que nosotros los respetamos, pero somos de opinión que en esas dos figuras que ustedes están viendo ahí, el país puede apostar a la profilaxis, puede apostar al éxito gerencial y sobre todo al compromiso de nación. Y para nadie es un secreto que yo estoy propugnando para que sean tomados debidamente en cuenta. Señores, porque una sociedad avanza en la medida que sus estructuras judiciales funcionan bien, con personas comprometidas. Y yo ahí soy un tantito hasta flexible con aquello de que no tienen que tener ningún tipo de no tienen que haber tenido ningún tipo de participación política. Miren, es muy difícil que haya una persona de más de 50 años en un momento dado no haya tenido algún tipo de acercamiento con un partido político. Entonces eso no es necesariamente un punto que signifique que esa persona tiene que hacerlo mal. Porque usted y yo conocemos gente que militan en partidos políticos que son serias, hombres y mujeres, que no van con vagabundería, que pueden tener un compromiso partidario, pero hasta tanto eso no contravenga lo que son sus principios y sus valores y lo que es el compromiso asumido. Usted y yo lo conocemos. Gente que son miembros de un partido político, pero que si usted le sale con una vagabundería te van a decir no. Como también usted y yo conocemos personas que nunca en su vida han militado en un partido político y son más bandidos que cualquier cosa. Porque eso se da de todo. Pero para eso está el tamiz de la hoja de vida, de sus cualidades y sus características profesionales y cómo se han desempeñado en los diferentes momentos, en los roles que la vida le ha tocado desempeñar ante circunstancias específicas. Entonces yo siento que aquí lo que hay que elegir entre lo que se tiene lo mejor, visualizando sus expedientes personales, sus expedientes profesionales, sus competencias, sus calidades y sus cualidades, a los fines de poder llenar esos asientos de
el Tribunal Superior Electoral, los 5, y de los 3 de la Suprema Corte de Justicia, con las mejores opciones. Gente que, aparte de las competencias profesionales, tengan también las garantías morales refrendadas por sus hojas de vida de que van a actuar conforme a la Constitución y a las leyes. De eso es que se trata. De eso es que se trata, al margen de cualquier tipo de objeción que se pueda hacer. Porque yo entiendo que lo que se anda buscando es resultados. Y los resultados se apegan a esas características que yo le estoy diciendo. Director, vamos a hacer una muy breve pausa, por favor. Y así yo disfruto de este té que me ha preparado Nanji. Tú tienes muy pendiente ese nombre. Aunque Joel lo tiene más, el nombre. ¿O Wilson? No tiene el nombre pendiente, está bien. Bueno, pero Nanji me ha preparado este té, entonces en lo que vamos a la pausa y escuchamos estas sutiles recomendaciones, recordamos que cuando retornemos vamos a hablar de esto, que yo siento que es una denuncia grave. Es una denuncia grave, la hace el exdirector de Migración, el doctor José Ricardo Taveras Blanco, que él dice que aquí hubo una aprobación masiva de documentos a inmigrantes. Eso es gravísimo. Óigame, eso es gravísimo, porque ustedes lo están leyendo. Él denunció que a su salida de la institución solo habían cumplido con los requisitos del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros 536 solicitudes de las casi 300.000 aplicaciones. Eso es lo que él dice. Pero también explica que 16 días después, el gobierno anunció el registro de aprobación de 239.000 solicitudes, lo que a su juicio evidencia que hubo una aprobación colectiva de carácter masivo, contrario al principio de individualidad de los procedimientos migratorios. Eso es grave como denuncia, claro. Me extraña que él lo diga ahora, pero igual es una denuncia grave. Una denuncia grave que tiene que tomarse en consideración. Pero también vamos a conversar acerca de esta excelente iniciativa por parte del Consulado Dominicano en Nueva York en el relanzamiento de El Consulado en tu Hogar, que tuvo la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado. Hacemos una breve pausa. Cuando retornemos, continuamos la ruta de actualidad. La planta depuradora de la Sursa, como la hemos llamado, está proyectada a recoger las aguas residuales de aproximadamente unos 40 barrios del Distrito Nacional y Santo Domingo Norte. Proyectada también a darle servicio a 450.000 personas. Aquí se van a recoger todas esas aguas y toda la contaminación que tenga se va a quedar aquí. Entonces al río va a llegar agua totalmente limpia. Esta planta tendrá un impacto medioambiental alto. La calidad y el nivel de vida que van a tener es importantísimo en términos de rentabilidad económica por asuntos de salud, porque habrá menos enfermedades. Con la entrada en vigor de la amplitud a la forma I-601A, se levanta la inadmisibilidad de la antigua ley del castigo, donde todas aquellas personas que se quedaron irregular en los Estados Unidos tendrán la oportunidad de viajar a su país de origen y así recibir su visado de residencia para reagruparse con sus parientes. Entérate. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, para mí el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión.
quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. EEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Sintonízanos a través de HIFA, La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 FM para todo el territorio nacional. Laura en la radio. Volvemos a la ruta de actualidad, amigos y amigas televidentes, desarrollando este programa en vivo para todos ustedes, en algo que lejos de ser un trabajo es un gran privilegio. Quiero agradecer la gentileza de la sintonía de una pareja de amigos muy queridos, de muy talentosos jóvenes dominicanos. Me refiero a Erivan Estefan. Erivan Estefan es un joven dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, quien acaba de ser designado coordinador del distrito del sector externo del proyecto H20 de Hipólito Mejía. Ese proyecto de Hipólito está dando pasos interesantes, integrando gente valiosa, inteligente, con un perfil adecuado, jóvenes para hacer el balance interesante entre lo que es la experiencia del presidente Hipólito, la experiencia de los años, la experiencia de su gobierno y la juventud, los bríos, el acceso, el empoderamiento a las tecnologías de la información y la comunicación, así como también a las nuevas prácticas gerenciales. Y eso se evidenció ayer, ayer con la designación de Eddie Olivares como vocero, y hoy empiezo a recibir informaciones de designaciones como la de Erivan Estefan, solamente para mencionar 2 casos. Entonces, yo felicito al proyecto porque están dando pasos interesantes, y también a mi amigo Erivan Estefan, quien está junto a su bella pareja, Michelle Alvarado, viendo el programa Ruta de Actualidad. Michelle es una excelente comunicadora, una de las promesas de la parte femenina de nuestro país en términos de comunicación. Es periodista y también es una presentadora con quien tuve el honor de trabajar en el hermano Canal 33 y que ustedes la conocen en sus diferentes facetas. Agradezco la gentileza de su sintonía. De la misma manera, amigos y amigas televidentes, que recuerdo que el programa del día de hoy está dedicado en extenso a mi distinguido amigo, el ex luchador y emblemático árbitro dominicano, el Bobby Doc, quien está celebrando, es más, voy a decir los años que está celebrando el Bobby, porque total, Bobby es mi hermano, tiene que saber que total, ya cualquier muchacho tiene 69 años, ¿no? Entonces, pues felicito al Bobby Doc, y también hago extensiva mi felicitación a su hijo, el también luchador Bobby Rap, quien nos está viendo desde Puerto Rico. Servio Pérez, como siempre, en sintonía en la ruta de actualidad, de la misma manera que Esmeldi Rosario, gracias director, que Esmeldi Rosario, y también Tony Medina, quienes nos están pues reportando la sintonía a través de las redes sociales. Amigos y amigas televidentes, como dijimos antes de la pausa, pues el exdirector de Migración, Ricardo Taveras, revela una situación que, como denuncia, él hace un llamado de atención y tiene que ver con que se hizo
una aprobación masiva de documentos a inmigrantes. Él dice que cuando él dejó el cargo, a raíz de la ruptura de su partido, la Fuerza Nacional Progresista, con el Partido de la Liberación Dominicana, solamente se habían inscrito con cumplimiento de requisitos 536 solicitudes de inmigrantes, que había cerca de 300.000 aplicaciones, pero que solamente habían cumplido 536, y que 16 días después el gobierno anunció el registro y la aprobación de 239.000 solicitudes, lo que a su juicio evidencia que hubo una aprobación colectiva de carácter masivo, y evidentemente esto es contrario al principio de individualidad de los procedimientos migratorios. Él recordó que el próximo 17 de julio, eso es la semana que viene, se vence el plazo que contra toda norma fue otorgado el año pasado para que los solicitantes completaran sus expedientes. Sin embargo, él está apelando al sentimiento del presidente Danilo Medina para que no se permita que al vencimiento del plazo se dé una solución masiva a los más de 140.000 solicitantes que no aportaron los documentos elementales para satisfacer los requerimientos del plan. Y yo les voy a decir algo. Lo primero es que me parece extraño, y en el transcurso de la semana voy a tratar de comunicarme con mi amigo personal, el doctor José Ricardo Taveras, que él esté dando a conocer esta información, esta denuncia ahora, porque debió haberlo hecho antes, pero bueno, ok. En caso de ser cierto, estamos hablando de una situación gravísima, pero más grave sería, en caso de que eso fuera cierto, que eso tendría que responderla la autoridad oficial, en este caso Migración, peor aún sería que porque termina el plazo, ahora el 17, una prórroga que nosotros dimos a este Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que nos ha costado más de 50 millones de pesos y que las autoridades haitianas no han respondido en el compromiso de dotar a sus nacionales con los documentos de arraigo, por cierto, muy sencillos, yo diría que extremadamente fáciles, que les ha impuesto el requisito para que regularicen su estatus en nuestro país. Lo peor sería que este país decida darle regularización a gente que no ha aportado esos documentos, porque si eso se hace, estaríamos entonces tumbando todo lo que significa el ordenamiento jurídico, sobre todo frente a temas de soberanía. Si es como dice José Ricardo, que repito, es una denuncia grave, yo no puedo validarla más allá de la denuncia, ¿no? ¿Por qué? Eso tiene que ser respondido ahora por las autoridades dominicanas, a ver hasta qué punto es cierto. Pero lo cierto es que si fuera así y se acepta dotar de estatus migratorio a los extranjeros sin que cumplan los requisitos de la ley, e incluso el propio decreto, el 227-13, se estaría llevando de paso no solamente el decreto, sino la ley de migración, la sentencia 168-13 y hasta la misma Constitución de la República. Entonces yo entiendo que aquí lo que va ahora mismo y lo que se debe pedir es el cumplimiento de la ley, y que el que no haya obtemperado a los requisitos que la misma ha impuesto, pues sencillamente que no se le dé la aprobación de estatus y que se deporte, y que junto a eso también se tome una actitud de compromiso nacional, porque en eso yo le doy la razón a José Ricardo, que tiene el aval de haber sido director de migración. O sea, en la medida de que usted no dote, aún dentro de las posibilidades que siempre van a existir, porque tenemos una frontera porosa, topográficamente difícil, pero en la medida que usted no dote a los militares que van a la frontera de buen salario, de buenas dietas, de habituallamiento, de la implementación de la tecnología, drones, etcétera, todo tipo de cosas, óigame, usted va a tener el gran problema. Usted va a tener el gran problema. Porque, óigame, aparte de los intereses que se esconden detrás del problema de la migración ilegal,
detrás del incumplimiento de la ley de trabajo que establece un 80% frente a un 20% de mano de obra extranjera que no se cumple ni se sanciona, usted tiene la realidad de efectivos militares que van a la frontera sin dieta, con poco dinero, óigame, y el haitiano que pase, el primero que pase y le da su cuarto, ese es su desayuno. Y eso no es justificativo, pero es la realidad. ¿Usted me entiende? Entonces, hasta tanto no se tomen esas medidas que son fundamentales, usted va a seguir teniendo este problema. Entonces, ¿qué significa? Que hay que mirar esto con un criterio de Estado, con una voluntad nacionalista. Siempre va a existir gente que entre, claro, pero para eso está migración. Entonces aquí migración lo deporta. ¿Usted me entiende? Porque siempre va a existir. ¿Por qué? Porque tenemos una frontera donde hay sitios que son inhóspitos. Pero en la medida de que usted tiene militares comprometidos desde el punto de vista de la seguridad que le dan las mínimas, que ya las tienen, le va a ser más fácil. Pero mientras tanto usted esté mandando gente sin dinero, óigame, con poco habituallamiento, pues usted va a tener siempre más debilidades. Y si a eso usted le suma una ley de trabajo que no se cumple, y si a eso usted le suma empresarios que son antidominicanos en la práctica, que emplean a los nacionales ilegales para no tener que pagar seguridad social y muchas veces incluso hasta lo maltratan, y no se sanciona, pues entonces vamos a tener el mismo problema. Entonces yo creo que ahora mismo, al margen de la denuncia de José Ricardo, que es grave, lo que se estila, lo que se busca son acciones que involucren a las fuerzas vivas del país para elaborar un plan frente a las realidades de la migración descontrolada, que se dote de más recursos a las acciones que se hacen en esa dirección. Pero por encima de cualquier cosa, amigos y amigas televidentes, que se hagan cumplir las leyes, los protocolos y los decretos, las normativas que establecen que todo el nacional extranjero que no tenga el aval documental para estar aquí sea deportado a su lugar de origen, cumpliendo siempre los protocolos, las normativas y respetando su condición humana como establecen las normas y las leyes nacionales e internacionales. Pero nosotros no podemos renunciar a ese derecho. Eso no significa que no esté haciendo el trabajo, pero se necesita más y se necesita más apoyo. Es simple como eso. Es simple como eso. En otro tema, amigos míos, felicitamos este lanzamiento que en un acto que contó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se hizo de la iniciativa El Consulado en tu Hogar, que va a dar servicios y orientaciones a los dominicanos y dominicanas radicados en los Estados Unidos en jurisdicción de la sede consular de esta ciudad a través de facilitadores. Este acto, celebrado a las 6 de la tarde en el salón principal del consulado, eso es en la 1501 de la avenida Broadway, en la zona del Times Square, hablaron Miguel Vargas, el cónsul general Carlos Castillo, y la encargada del programa Cielo República Dominicana, que recluta suscriptores para garantizar cuotas bajas de funerales de los criollos que mueren en Estados Unidos, así como el director técnico de la iniciativa. El Consulado en tu Hogar resalta el acercamiento entre los contribuyentes y la sede, así dijo el cónsul Carlos Castillo, en esta iniciativa que va a llevar servicios, orientaciones e informaciones de primera mano, no solo respecto al área gubernamental, sino también que va a incluir los temas sobre inmigración y defensa legal. Miguel Vargas, quien alabó la gestión de Carlos Castillo, dijo que la iniciativa no solo se va a desarrollar en Nueva York, sino también en todos los consulados dominicanos, señalando que el consulado es el contacto más cercano con el estado que tiene la diáspora en Nueva York. Él se propuso para estructurar una gestión diplomática y consular efectiva que eleve los niveles de cooperación, de inmigración y de comercio. Y nosotros saludamos esto, porque a la diáspora hay que darle respaldo. El aporte que hace los dominicanos, la migración dominicana allende los mares, óigame, es fundamental en cuanto a Producto Interno Bruto, el aporte de las remesas,
y también el respaldo y el cariño que se tienen entre ellos, hay que retribuirlos aquí, y eso es precisamente lo que se está haciendo a través de las iniciativas que desde la Cancillería se realizan. Usted tiene, por ejemplo, un viceministerio de la Cancillería dedicado solamente para asuntos del dominicano en el exterior. También tiene el Instituto del Dominicano en el exterior y tiene las acciones que el propio canciller junto al cuerpo consular desarrolla a los fines de poder empoderar y dar facilidades a el dominicano que vive fuera del país, y evidentemente en esa realidad los Estados Unidos de Norteamérica y algunas ciudades como Nueva York, New Jersey, Miami, pues son específicas porque existe una gran concentración de criollos. Por eso yo saludo y felicito esta iniciativa, entiendo que debe ser fortalecida y que forma parte del compromiso que tiene y que debe tener el Estado con una diáspora que aporta bastante con su esfuerzo laboral, pero también con sus remesas al fortalecimiento y el mantenimiento de la economía dominicana y sobre todo de sus familiares y sus amigos aquí en el país. Se me acaba el tiempo, mis queridos televidentes, pero debo referirme a esta decisión del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, del PQDC, que dirige y preside el doctor Elías Huesín Chávez, de abandonar el bloque opositor para dedicarse al fortalecimiento de su campaña electoral con miras a las elecciones del 2020. Ellos dicen que van a seguir su línea opositora, pero desde la trinchera amarilla del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Eso es lo que dice el PQDC en una información donde Elías Huesín Chávez reconoció que la acción en conjunto de la oposición fue por un nuevo marco político después de las elecciones y que ese tema está sobre el tapete, pero que se agota y en la agenda no hay otro tema de importancia, lo que motivó la salida de su organización política. No obstante, dijo que no hay ninguna diferencia con los demás partidos, sino que ahora ellos van a hacer oposición de forma individual, explicando que el PQDC está inmerso en un programa de crecimiento de su militancia, así como de fortalecimiento de las estructuras de su partido. Eso es lo que manifiesta el doctor Elías Huesín Chávez, diciendo que han tomado una pausa en lo que son las acciones tácticas y estratégicas del conjunto de partidos que pertenece a la oposición por una decisión de la asamblea del PQDC. Miren, ese huevo quiere sal, ahí parece que algo sucedió. Es innegable que hay algunos protocolos y procedimientos en los cuales el PQDC no está de acuerdo con todos los integrantes de los partidos de oposición que han manifestado una preocupante indisposición para cohesionarse. Es penoso, pero es de la realidad. Ellos han hecho algún grado de ejercicio, algún grado de acercamiento para llevar acciones conjuntas, pero en la práctica la realidad habla en otro lenguaje. Y en el caso muy específico del PQDC, yo siento, amigos míos, que en temas fundamentales como del aborto, la misma postura que en su momento tuvieron con la selección de los integrantes a la Junta Central Electoral, pues se marcan diferencias fuertes, diferencias categóricas entre esa organización política conservadora, tradicional, y algunos partidos del bloque opositor, quienes tienen, digamos que, otro tipo de perspectivas. No obstante, yo en los próximos días voy a tratar de conseguir la participación de Elías Huesín para que me explique cuáles son las motivaciones más allá de las enunciadas y hasta qué punto salir del bloque opositor no erosiona aquel principio de que la unión hace la fuerza. Soy de los que creen que en este país se necesita que haya oposición. No se está haciendo oposición y la oposición luce atomizada. Y lo que más le conviene a la democracia, incluso a un gobierno, es que haya una oposición fuerte, propositiva, comprometida, pero que haya oposición.
Y aquí ahora mismo no hay oposición, porque no la hay. Porque no haya razones para que se pueda hacer oposición, claro que las hay, pero el problema no está ahí, el problema es que la oposición no ha demostrado tener la suficiente madurez para poder estructurar algún tipo de acción conjunta que dé como resultado interpretar el sentir de la población. Esa es la realidad. Entonces usted lo ve que luce dispersa, una especie de archipiélago, donde cada quien dice que no se junta con el otro, a menos que no sea un acto protocolar, a menos que sea para hacer una proclama, pero que usted ve que en la práctica lucen dispersas y no lucen efectivas, que es una diferencia que tiene el gobierno, porque en el gobierno ellos se pelean riéndose, sí, y a la hora de la verdad se ponen de acuerdo y saben definir, porque tienen más inteligencia emocional, y saben definir entre lo que es el mal menor, hacer la diferencia entre lo que es el contrario y lo que es el enemigo, y eso pues se queda evidenciado incluso con los resultados electorales. La oposición aquí ha demostrado no saber ponerse de acuerdo. Entonces yo creo que esta salida del licenciado Wessing Chávez afecta mucho. ¿Por qué? Porque no solamente sale el PQDC, sale un diputado, porque ellos tienen una diputada, la diputada Bexaida, que si bien es cierto, siguen siendo opositores, ya no están cohesionados y mandan un mensaje distorsionado. Señores, recuerden que a veces, y estoy poniendo un ejemplo del anecdotario popular, del refranero, a veces la iglesia se llena no por amor a Dios, sino por temor al diablo. Entonces cuando usted ve que no se ponen de acuerdo, que no hay forma, que usted le da un ventorrillo a Carlos, a mí, a Wilson, a Rey, a Joel también. Bueno, y a Joel. A Wilson no. Bueno, nos dan un ventorrillo y no hay forma de que nos pongamos de acuerdo. No hay manera que nos pongamos de acuerdo. ¿Y usted me va a dar entonces un supermercado? No, no lo va a dar. Pues si no se ponen de acuerdo en un ventorrillo. Entonces, ¿qué hacen? Seguir con lo que se tiene. Pero vamos a ver lo que pasa. Así están las cosas, amigos y amigas televidentes en nuestro país. Aplauden al alcalde Abel Martínez en esta prohibición de los limpiavidrios en la ciudad de Santiago. Yo lo dije ayer y lo repito. Es una acción correcta. Y Abel Martínez se está manejando a la altura de la dominicanidad en lo que tiene que ver sus competencias y sus jurisdicciones municipales en Santiago. Le ha puesto en cintura al nivel de arrabalización que tenían los ilegales haitianos. Estoy hablando de nacionales ilegales. De nacionales ilegales. Y quiero hacer esta observación y esta salvedad. El nacional haitiano que tenga sus papeles, ese tiene que quedarse, tiene que ser respaldado por las estructuras de un Estado de Derecho que es República Dominicana. Ahora bien, el que está ilegal tiene que ser deportado y no se le puede permitir que esté adicionando argollas al rosario de miseria que lamentablemente construyen en diferentes lugares de nuestro país. Y eso estaba sucediendo en Santiago, tanto en algunas plazas donde habían ya una serie de comunidades, de negocios, de cosas que no solamente daban un aspecto de arrabalización, sino también que contravenían con las normas de convivencia. Y lo mismo pasaba con los limpiavidrios. Entonces, el alcalde les propuso trabajar a los que estén legales. A los que estén ilegales hay que llevarlos a su país. Pero les propuso trabajar y sacarlos de las diferentes avenidas. Eso hay que hacerlo en todos los lugares. Y por eso se le está dando el aplauso a esta decisión y esta acción de la alcaldía de Santiago de los Caballeros y de su titular, el alcalde Abel Martínez Durán, que ha mantenido una postura nacionalista en el cumplimiento de la ley y sobre todo en darle a Santiago una ciudad que esté libre de presencia ilegal haitiana. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nosotros nos vamos a reencontrar cuando se lo diga que son las 12 de la noche, para que usted y yo perpetuemos este encuentro que hacemos desde hace casi 20 años, donde nos involucramos en los temas del presente, donde le damos participación a esos invitados e invitadas que muchas veces son los propios protagonistas de las noticias,
donde usted es la parte más importante de esta relación y donde yo trato de criticar lo malo y resaltar lo bueno, independientemente a quién lo haga. Y si usted siente que no es así, llámeme y dígamelo, porque usted es la parte más importante de esta relación, de esta ruta de actualidad. La mejor manera para terminar y empezar el día.